Buenas noches, Derek. Mi nombre es Mateo, y la historia que cargo no tiene monstruos evidentes ni sustos de película. Es sobre un lugar, más específicamente una casa. Crecí en una de esas calles cerradas, ¿sabe? Un sitio que debería ser el resumen de la tranquilidad. Nuestra casa era la última de uno de los lados, y justo frente a ella, en la misma posición, pero del otro lado de la calle, quedaba la última casa de allá. Lo curioso es que eran idénticas en el diseño, solo que una era la imagen reflejada de la otra. Nuestra ventana de la sala daba exactamente a la ventana de la sala de allá. Nuestro portón quedaba alineado con el de ellos, una copia en espejo. La diferencia es que nuestra casa tenía vida. Tenía el ruido de mi padre Ricardo llegando del trabajo, el aroma de la comida de mi mamá Mercedes, extendiéndose por las habitaciones, mis propias carreras y juegos. La casa del frente no tenía nada. Desde que tengo uso de razón, estuvo vacía. Las ventanas, siempre cubiertas por dentro con cortinas mugrientas, jamás se abrían. Las rejas de hierro, iguales a las nuestras, estaban manchadas por un óxido que escurría y manchaba las paredes claras. Mis padres me prohibían acercarme, pero no necesitaban esforzarse mucho. Nunca tuve esas ganas de brincar el muro, de investigar. Al contrario, sentía una especie de repulsión, una vacilación que no entendía bien con mis 7 u 8 años. Mi único contacto era visual, desde la seguridad de nuestra ventana. Me quedaba ahí a veces solo mirando, intentando entender qué hacía que ese lugar, tan parecido al mío, pareciera tan equivocado. No era solo el abandono, era un vacío pesado, casi sólido. Una vez tomé valor y le pregunté a mi mamá quién vivía ahí. Ella solo se encogió de hombros. Dijo que cuando compraron nuestro lote para construir, la otra casa ya estaba ahí lista y desocupada. Nunca vieron movimiento, nunca supieron de un dueño. Para todo efecto, era solo una construcción vacía, un error en la planificación del barrio. Pero para mí, era más. Era nuestra sombra, la copia errónea de nuestra vida. Con el tiempo, la casa se volvió solo parte del paisaje, una mancha al final de la calle que aprendí a ignorar. La vida siguió con la normalidad de siempre, por años, hasta una noche, cuando yo debía tener unos 8 años. Y aquí las cosas comienzan a volverse más nítidas, más difíciles de echarle la culpa a la imaginación infantil. Recuerdo despertar en medio de la madrugada, no por una pesadilla, sino por un sonido. No, sonido es la palabra equivocada. Era un lamento, un llanto de mujer, pero no era un llanto común de tristeza o de pelea. Había algo malo en aquello. Era un sonido que perforaba el silencio de la noche, una nota continua y desesperada que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Me quedé un rato en la cama encogido, intentando entender. Fue el ruido de pasos apresurados en el corredor lo que me hizo levantar. Mis padres. Fui en punta de pies hasta la puerta de mi cuarto y me asomé. Estaban en la sala, parados en la oscuridad, recortados por la luz débil que entraba por la ventana. Miraban fijamente hacia la casa del frente. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Ellos no notaron mi presencia. Estaban completamente enfocados en lo que sucedía afuera. El lamento vino de nuevo, y ahí, más cerca de la sala, pude oír con más claridad. Era un llanto de dolor profundo, una agonía que no parecía caber dentro de una persona. Mi mamá llevó la mano a su boca. ¿Qué sonido es ese? Por el amor de Dios, su voz salió como un susurro tembloroso. Mi papá no respondió de inmediato. Estaba rígido, la mano apoyada en la pared al lado de la ventana. «Viene de allá adentro», finalmente dijo con voz baja y tensa. «De la casa». Nos quedamos los tres en silencio por un instante, solo escuchando. El llanto paraba y volvía, siempre con la misma desesperación. No era posible que nadie más en la calle estuviera oyendo aquello. El sonido atravesaba las paredes, entraba a nuestra casa. Parecía que estaba siendo producido dentro de nuestra cabeza. Mi papá se alejó de la ventana decidido. «Esto no está bien. Puede ser alguien que invadió, alguien herido. Voy a llamar a la policía». Tomó el teléfono fijo de la mesita. Yo, encogido detrás del sofá, solo conseguía mirar hacia la ventana oscura de la casa del otro lado de la calle. Por primera vez, no estaba simplemente observando el vacío. Tenía miedo de lo que había dentro de él.
Mientras mi papá hablaba con la operadora, con la voz firme pero urgente, recé para que quien quiera que estuviera llorando simplemente parara. La espera pareció durar una eternidad, pero en realidad no tomó ni 5 minutos. Las luces azules y rojas de la patrulla llenaron nuestra sala antes de que oyéramos la sirena, que apagaron al entrar a la calle. El auto se detuvo justo en medio del camino entre nuestra casa y la otra. El llanto de la mujer había cesado en el exacto instante en que los faroles iluminaron la fachada abandonada. El silencio que quedó en su lugar era pesado, lleno de expectativa. 2 policías bajaron, uno más viejo con la postura cansada de quien ya vio de todo, y uno más joven, que parecía más alerta, más tenso. Mi papá abrió nuestra puerta y fue hacia ellos. Yo continué en la ventana, ahora con mi mamá a mi lado, su mano posada en mi hombro. No podía oír lo que conversaban, pero veía los gestos. Mi papá señalando hacia la casa. El policía más viejo moviendo la cabeza con una expresión de quien escuchaba una queja de ruido por milésima vez. Cruzaron la calle. Las luces de sus linternas eran focos de luz blanca y nerviosa que barrían el frente de la casa, examinando las ventanas con rejas, la puerta de madera gastada. Después de una breve discusión, dieron la vuelta por el costado y desaparecieron de nuestra vista. Algunos segundos después, uno de los haces de luz apareció en una de las ventanas de la sala de estar. Habían entrado. Mi mamá apretó mi hombro con un poco más de fuerza. Desde nuestra ventana se podía ver todo lo que era aterrador. Era como ver un teatro de sombras. Las luces de las linternas se movían allá adentro, subiendo las escaleras, pasando de una habitación a otra en el piso de arriba. Un haz de luz barrió la ventana del cuarto, que era el espejo del mío. Me quedé imaginando a los policías caminando por una distribución que conocía tan bien, pero que allí era un territorio enemigo cubierto de polvo y silencio. Las luces se detuvieron en uno de los últimos cuartos, un lugar pequeño en el fondo de la casa, y entonces un grito. No era el lamento de la mujer, era un grito de hombre agudo, de puro pánico, un sonido que no venía de una garganta acostumbrada a gritar. Enseguida, otro alarido más ahogado y el ruido de algo cayendo. Las luces de las linternas temblaron violentamente y de repente apuntaron hacia la salida. 2 siluetas salieron tropezando por la puerta del frente que debieron haber destrancado por dentro. Eran los 2 policías. No corrían, huían, se desplomaron por la pequeña escalera del porche. Uno de ellos casi cae. Estaban pálidos. Incluso bajo la luz amarillenta del poste, gritaban frases que no conseguían terminar uno al otro. No pararon hasta llegar a la patrulla. Mi papá cruzó la calle corriendo en dirección a ellos. Otras luces se encendieron en el vecindario. El teatro silencioso había terminado. El pavor ahora era público. Mi papá demoró un poco en volver. Otra patrulla llegó, y por casi una hora la calle cerrada quedó más movida que durante el día. Nos obligaron a ir al cuarto, pero yo no dormí. Me quedé escuchando los radios de la policía, las conversaciones amortiguadas. Cuando Ricardo finalmente entró a casa, su rostro estaba de una manera que nunca había visto. Era un miedo que se esforzaba por esconder, pero yo lo veía. Se sentó con mi mamá en la cocina. Hablaban bajo, pero el silencio de la casa era tanto que conseguía oír casi todo desde el corredor. Contó que los policías estaban en estado de shock. El más joven no paraba de llorar. Los llevaron de ahí y el segundo equipo entró a la casa para un rastreo completo. No encontraron absolutamente nada. Ninguna puerta forzada además de la que ellos rompieron. Ninguna señal de que alguien hubiera vivido o muerto allí. Estaba vacía y sucia de tiempo. Pero los primeros policías vieron algo. Mi papá repitió para mi mamá lo que logró juntar de los gritos y de la conversación fragmentada. Cuando entraron a un cuartito del fondo, uno de ellos sintió un toque en el hombro, como una tela rozando. Se volteó, pensando que era su compañero, pero no había nadie. Fue cuando lo sintió de nuevo, pero esta vez en la cabeza. Levantó la linterna y fue lo que dijo que vio, lo que hizo que su cerebro se anudara. Eran pies, 2 pies descalzos, demasiado pálidos, suspendidos en el aire justo a la altura de su rostro. Se balanceaban un poquito con una lentitud extraña, como si pertenecieran a un cuerpo ahorcado, pero no había cuerda, no había nada, solo los pies flotando en la oscuridad. El otro policía apuntó la linterna al mismo lugar y también los vio. Fue suficiente.
En los días siguientes, en poco tiempo, todo el mundo en el vecindario ya sabía la historia. Durante casi una semana, era común ver una patrulla pasar despacio por nuestra calle, una ronda silenciosa que solo confirmaba la gravedad de esa noche. La casa dejó de ser abandonada y se volvió oficialmente la casa embrujada. Algunos vecinos juraban que era verdad, otros decían que era exageración, cosa de policía estresado. Con el tiempo, como todo, la historia se volvió leyenda y la leyenda se volvió silencio. Pero no para mí. Yo había visto hombres entrenados huyendo aterrados. Para mí, lo que vivía del otro lado de la calle no era una leyenda, era un hecho. Mis padres nunca más tocaron el tema. Fue como un pacto de silencio, un intento desesperado de convencernos de que la vida podía continuar normalmente y, en realidad, no teníamos a dónde ir. Entonces, con el tiempo, esa memoria fue perdiendo fuerza. Entré a la adolescencia, mis intereses cambiaron y la casa del otro lado de la calle volvió a ser apenas una construcción fea y abandonada. La historia de los policías se volvió una de esas cosas que uno cuenta a los amigos para parecer más interesante, pero que con el tiempo hasta yo mismo comencé a dudar. Tal vez los tipos se asustaron con una rata. Tal vez mi papá exageró la historia. La mente hace eso para poder seguir adelante. Todo estaba quieto, dormido, hasta una noche. Cuando tenía unos 16 años, yo era de los que se desvelaba jugando en la computadora. Mis padres ya dormían hace horas. La casa estaba sumergida en ese silencio profundo que solo existe de madrugada. Y fue en ese silencio que lo escuché. Al principio fue casi imperceptible, un sonido agudo, distante, que pensé ser del propio juego o algún ruido de la calle. Me quité los audífonos. El silencio volvió. Cuando estaba a punto de colocármelos de nuevo, el sonido vino otra vez y no había duda. Era el mismo lamento. 8 años se deshicieron en un solo segundo. Me congelé en el acto. Mi cuerpo se puso pesado. Era la misma voz, el mismo dolor, la misma agonía que rasgaba la noche. Pero esta vez había una diferencia crucial. Mis padres no despertaron. Ninguna luz se encendió en el vecindario. Nadie llamó a la policía. Era solo para mí. Apagué el monitor de la computadora y la oscuridad de mi cuarto me tragó, dejando apenas el contorno de la ventana visible. Fui hasta ella, sintiendo el corazón latir descontrolado. Aparté un rincón de la cortina. La casa estaba ahí, una silueta oscura contra un cielo sin estrellas. El llanto parecía venir directamente de ella, atravesando la calle y apuntando a mi ventana. Me quedé ahí parado, escuchando. No sé cuánto tiempo pasó. Y entonces algo cambió. El llanto ya no parecía un eco atrapado en el tiempo. Se volvió presente, atento. Tuve la sensación horrible y clara de que la fuente de ese sonido sabía que yo estaba ahí en mi propia ventana mirando. Fue cuando mis ojos se ajustaron mejor a la oscuridad y lo vi, o creo que lo vi. En la ventana del cuarto, que era el espejo del mío, la negrura no era uniforme. Había una mancha más oscura en la oscuridad, una forma sutil, la silueta de una cabeza, de hombros. Alguien estaba parado ahí en esa ventana, mirando de vuelta hacia mí. No grité, ni conseguí moverme por un instante. Apenas solté la cortina y me alejé de la ventana paso a paso hacia atrás, como si un movimiento brusco pudiera romper un vidrio invisible entre nosotros. Me acosté en la cama y me tapé hasta la cabeza, un reflejo infantil e inútil. Nunca conté esto a nadie. Ese llanto, esa silueta, fue un secreto que guardé para mí. Era la prueba de que aquello, lo que fuera, ahora sabía de mí. Poco tiempo después de esa noche, tal vez 1 o 2 años, la casa fue vendida. Un día despertamos con el ruido de máquinas y camiones. La calle cerrada, siempre tan quieta, se volvió una obra. Fueron a poner vallas alrededor del terreno y en menos de una semana comenzaron la demolición. Observaba todo desde mi ventana. Cada pared que venía abajo, cada pedazo de escombro que era lanzado al volquete, sentí un alivio enorme. Vi el cuarto de la silueta deshaciéndose, el techo viniendo abajo, hasta que solo quedó el cielo azul en su lugar. Cuando la última pared cayó y en el lugar de la casa sobró apenas un terreno vacío y removido, respiré profundo. Por primera vez en años, sentí una paz genuina. La sombra había desaparecido del paisaje
y el espejo finalmente estaba roto. Hoy soy un hombre adulto. Vivo en otra ciudad, bien lejos de esa calle. Mis padres aún viven ahí. En el lugar de la casa construyeron una casa moderna de 2 pisos con una familia nueva y ruidosa. Nadie nunca más reportó nada extraño. A veces, cuando pienso en eso, intento ser escéptico. Intento convencerme de que la mente de un niño asustado y que mi cabeza de adolescente inventó cosas, que el llanto era el viento en los cables eléctricos, que los policías estaban exhaustos y vieron cosas, que la silueta en la ventana era solo un juego de luz y sombra. Es más fácil vivir así. Pero la verdad es que la paz que sentí con la demolición no duró, porque entendí demasiado tarde que el problema no era la casa. Ella solo atrapaba aquello allá adentro. Lo que sea que viviera ahí dentro fue liberado cuando tumbaron las paredes. Y lo sé porque de vez en cuando, muy raramente, sucede. En el silencio de mi propio apartamento, en medio de la noche, cuando todo está quieto, escucho. No es el lamento completo, alto y desesperado, es solo el comienzo. Una nota finita, casi inaudible, que parece venir del corredor oscuro o del cuarto al lado, suficiente para recordarme que la sombra no fue borrada. Solo dejó de observarme de lejos y ahora me acompaña, esperando el momento correcto para llorar de nuevo. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Uno nunca imagina que ciertas cosas puedan sucederte a ti, ¿verdad? Sé que suena al típico discurso que todos sueltan después de que algo malo ocurre, pero es la verdad más absoluta. Antes de todo esto, mi vida era ordinaria. Era simplemente otro muchacho, intentando abrirse camino. Acababa de conseguir mi primer trabajo formal en una oficina importante. Uno de esos sitios que ofrecen un sueldo que parece decente, pero que a cambio te arrancan un trozo del alma. Me había trasladado a la capital precisamente por ese puesto. Estaba completamente solo, alejado de mi familia, de mis amigos, y el dinero al principio era escaso y tenía que alcanzar para todo. Pasé casi un mes en esa agonía de buscar un sitio donde vivir, desvelándome en portales de anuncios clasificados y grupos de Facebook. Lo que necesitaba era simple: una habitación, solo un rincón para descansar, que no se llevara la mitad de mi salario y que quedara, preferiblemente, cerca de alguna estación de Transmilenio para facilitar mi llegada al trabajo. Fue así como encontré el anuncio de la habitación en la casa de una señora. Era una casona antigua, pero se notaba que estaba bien mantenida, en un barrio residencial, repleto de árboles y calles que parecían siempre tranquilas. El precio era razonable, casi demasiado bueno para ser cierto. Agendé la visita ya esperando toparme con algo malo, algún truco. Quien me recibió fue doña Cecilia, la dueña, una señora de unos 60 y tantos años, de cabello bien peinado y una sonrisa que me pareció genuina. Me enseñó la vivienda. Tenía ese aroma particular a cera mezclada con madera vieja, ¿sabes? El suelo era de parquet, muy bien pulido. Mi cuarto quedaba en el piso superior, al final de un pasillo largo. Era sencillo, con lo indispensable: una cama, un closet empotrado y un escritorio. Era perfecto. Me explicó que ella y su esposo casi nunca estaban en casa, pues tenían un pequeño taller textil en un pueblo cercano y terminaban pasando la mayor parte de la semana allá. Su hija, Mónica, estudiaba en la universidad, es decir, la casa quedaría prácticamente solo para mí durante la semana. Silencio y privacidad. No podía pedir nada más. Cerré el trato en ese mismo instante. La primera noche fue de puro alivio. Recuerdo recostarme en esa cama y sentir el peso de las últimas semanas simplemente deslizándose de mi cuerpo. El silencio era absoluto. Dormí profundamente toda la noche, la primera vez en mucho tiempo. Poco sabía que toda esa paz ya venía con una fecha de vencimiento bastante corta. La segunda noche fue tan tranquila como la primera. De hecho, la primera semana entera transcurrió con una paz
que ni recordaba que existía. Fue apenas por la quinta o sexta noche que las cosas empezaron a ponerse extrañas. Había llegado del trabajo destrozado. Ese ritmo de inicio de empleo es algo que te exprime. Quieres demostrar tu valor, terminas haciendo más horas de las debidas, y al final del día solo queda el agotamiento. Todo lo que deseaba era una ducha y mi cama. Y fue exactamente lo que hice. Apagué la luz del cuarto, me acosté y me preparé para desconectarme. El silencio de la calle era una bendición. Ya estaba en ese estado de quien está casi durmiendo, cuando uno ya no piensa en nada más, ¿sabes? Fue entonces cuando lo escuché. No fue un ruido que me asustara de inmediato. Fue algo sutil, casi discreto. Pasos venían del corredor sobre el piso de madera. El sonido era suave, acompasado, como el de alguien caminando descalzo, tomando cierto cuidado para no hacer ruido. Mi primera reacción fue cero pánico. Solo pensé que doña Cecilia o su marido habían regresado y yo no me había dado cuenta. Medio avergonzado, pensé que debería ir hasta la puerta, dar unas buenas noches, solo para que supieran que yo estaba allí. Me levanté, abrí la puerta del cuarto muy despacio. El corredor estaba en completa oscuridad, ninguna luz encendida, ni siquiera viniendo de la parte baja de la casa por la escalera. Doña Cecilia, llamé bajo, pero mi voz sonó alta en todo ese silencio. Ninguna respuesta. Me quedé ahí parado en la puerta por un momento, solo intentando escuchar cualquier ruido. Nada. Me encogí de hombros, cerré la puerta y le eché llave. Debo estar muy cansado. Fue la única explicación que tuvo algún sentido, cosas de mi cabeza. Volví a la cama, y esta vez me desconecté de verdad. El problema es que la noche siguiente el sonido volvió, prácticamente a la misma hora, allí entre las 11:30 y medianoche, justo después de que me acostara. Los mismos pasos cuidadosos, lentos, paseándose por el corredor. Esta vez no me moví. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, intentando escuchar mejor. Los pasos fueron hasta el inicio del corredor, cerca de la escalera, y simplemente se detuvieron. La excusa de que era cansancio o imaginación ya no parecía tan convincente. 2 noches seguidas, a la misma hora, aquello comenzó a inquietarme de verdad. No llegaba a ser miedo todavía. No, era más una extrañeza, la pulga detrás de la oreja, la certeza incómoda de que había algo sucediendo en esa casa que yo no comprendía. No pasó mucho tiempo para que los pasos se volvieran parte de la rutina nocturna de la casa. Era como un reloj. Daban las 11, me acostaba, y en algún momento después de eso comenzaban. Al principio era solo en el corredor, una ida y vuelta. Con el tiempo, el trayecto pareció aumentar. A veces tenía la impresión nítida de que la persona bajaba las escaleras, caminaba por la sala de estar y después subía todo de nuevo. El sonido era siempre el mismo, suave, amortiguado, el caminar de pies descalzos sobre la madera. Aquello fue acabando conmigo poco a poco. Ya no me acostaba para relajarme, me acostaba para esperar. Me quedaba tenso, con el oído atento, intentando descifrar algún patrón, alguna lógica. Mi sueño, que nunca fue espectacular por la presión del trabajo, se transformó en algo superficial, interrumpido. Comencé a arrastrarme durante el día en la oficina, con la cabeza pesada. Ya no podía seguir fingiendo que era normal. Necesitaba una respuesta. Esperé el fin de semana. Doña Cecilia había avisado que pasaría el sábado por la mañana para recoger unas correspondencias. Me quedé en alerta. Cuando escuché el ruido de la llave en la puerta principal, respiré profundo y bajé, intentando poner cara de que todo estaba bien. Ella estaba en la sala con un montón de sobres en la mano. Y entonces, Andrés, ¿todo en orden por aquí?, me saludó con la sonrisa de siempre. Todo tranquilo, doña Cecilia. Solo una cosita que quería preguntar, si no es molestia. Ella detuvo lo que estaba haciendo y me miró con una atención que me pareció un poco ensayada. Imagínate, hijo, dime, ¿quieres un tinto? La cafetera todavía debe estar caliente. No necesito, gracias. Es que dudé por un instante, porque dicho en voz alta, todo aquello parecía medio ridículo. He estado escuchando unos ruidos por la noche, como unos pasos aquí en el corredor de arriba. La sonrisa de ella no desapareció, pero noté algo diferente en sus ojos.
Su mirada se cerró al instante. «Ah, el espacio», respondió en un tono de quien comenta sobre una gotera antigua en la pared. «No te preocupes por eso, querido. Esta casa ya es una señora de edad. Por la noche, la madera trabaja, las tuberías dan unos crujidos. Es su manera de respirar. Con el tiempo terminas acostumbrándote». La explicación vino tan calmada, tan maternal, que por un segundo casi lo creí, casi. «Es que el sonido se parece mucho a alguien caminando, ¿sabe? Y es siempre a la misma hora», insistí ya sintiéndome un completo idiota. «Cansancio, Andrés. Andas trabajando demasiado, ¿no es cierto? La cabeza nos juega cada trampa». Ella dio una palmadita en mi brazo, como diciendo: «Pobrecito. Quédate tranquilo. Cuando no estamos, no hay un alma viva aquí además de ti. Es el lugar más seguro que existe». La conversación murió ahí. Ella inmediatamente cambió de tema. Preguntó por mi pueblo, por mi familia, y yo solo respondí en automático. Cuando subí de vuelta a mi cuarto, la sensación de extrañeza se había transformado en otra cosa, un nudo en la boca del estómago. Ella no solo sabía de los pasos, tenía un discurso preparado en la punta de la lengua. No me había ayudado, me había despachado, y eso de alguna forma era mucho más aterrador que los ruidos. Esa noche, además de echar llave a la puerta, empujé la silla pesada del escritorio hasta apoyarla contra la perilla. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. El miedo te cambia, afila los sentidos de una manera extraña. Después de esa conversación con doña Cecilia, comencé a notar absolutamente todo. Cada crujido de la madera, cada ruido que venía de la calle y la casa, como si sintiera que ahora tenía toda mi atención, pareció decidir que era hora de llevar las cosas a otro nivel. La primera vez fue con la puerta. Había creado el pequeño ritual de cerrarla con llave y después empujar la perilla hacia abajo 2-3 veces, solo para tener la certeza absoluta de que estaba firme. Una noche, desperté de madrugada para tomar agua. Volví al cuarto y cumplí mi ritual. Cerré con llave, verifiqué. Por la mañana, cuando sonó la alarma, lo primero que mis ojos vieron fue una línea de luz viniendo del corredor. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, no abierta de par en par, solo una rendija de unos 2 dedos. Mi estómago se revolvió. Tenía la certeza de que la había cerrado y asegurado, pero la duda entra en la cabeza de uno, ¿no? ¿Será que no la cerré bien? ¿Será que dormido me levanté y la abrí sin darme cuenta? Intenté aferrarme a esas ideas todo el día. Algunas noches después, los pasos volvieron, pero trajeron un acompañamiento. Se detuvieron, como ya era costumbre, justo frente a mi puerta. Automáticamente contuve la respiración debajo de la cobija como un niño. Y en el silencio total que se formó, lo escuché, viniendo del otro lado de la madera. Un soplo de aire lento, pesado, como alguien exhalando el aire con cansancio. No era el viento pasando por una rendija, era diferente. Era una respiración. Duró tal vez unos 10 segundos que parecieron toda una vida, y después los pasos simplemente se alejaron. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas y mirando hacia la puerta, esperando que el cielo aclarara. Comencé a dejar el celular grabando. Ponía el aparato en el suelo cerca de la puerta y dejaba la grabadora de voz encendida toda la noche. Por la mañana, con una ansiedad horrible, escuchaba la grabación. Horas y horas de un zumbido bajo, el sonido distante de un auto pasando, mi propio dar vueltas en la cama. Pero de los pasos, de la respiración, nada, ni el menor vestigio. Era como si aquello supiera, como si sucediera en una frecuencia que la tecnología no podía captar. Y eso solo sirvió para hacerme sentir más loco, más aislado. El golpe final, lo que acabó con cualquier intento de encontrar una explicación lógica que todavía trataba de mantener, fue por culpa de un libro. Estaba leyendo una novela bien gruesa, de tapa dura, y tenía la manía de dejarlo siempre sobre la mesa de noche, perfectamente alineado con el borde. Llegué del trabajo un día especialmente agotador. Entré al cuarto, tiré la mochila al suelo, y cuando miré hacia la cama, vi que el libro no estaba allí. Estaba del otro lado del cuarto, sobre el escritorio, cerrado. El cuarto había quedado con llave todo el día. Yo tenía la única copia de la llave. Nadie había entrado allí. ¿Algo más? Sí. En ese momento,
La sensación de seguridad desapareció por completo. Ya no estaba viviendo en un cuarto alquilado. Estaba metido en territorio enemigo. La casa no era solo antigua, estaba ocupada. Y la presencia, fuera lo que fuera, ya no estaba contenta con solo pasear por los corredores. Quería que yo supiera, sin sombra de duda, que podía entrar a mi espacio cuando le diera la gana. Después del libro, una cosa quedó clara. Aquello no era aleatorio, no era un eco del pasado, era personal. Y si era personal, la respuesta no estaba en las paredes de la casa, sino en las personas que vivían en ella. La entidad no era parte de los muebles, había sido invitada por alguien. Mi atención, que antes estaba toda enfocada en los sonidos y los objetos, se volcó hacia la familia. A doña Cecilia y su marido rara vez los veía, pero la hija, Mónica, solía aparecer los fines de semana, una chica callada de sus 19 o 20 años que apenas salía del cuarto. Nuestros encuentros se resumían a un hola apresurado en el corredor. Aún así, ella se convirtió en el foco de mi atención. Sucedió una tarde de sábado. Estaba en mi cuarto intentando leer el mismo párrafo por 10ª vez, sin conseguir absorber una sola palabra. La casa estaba quieta, o al menos yo pensaba que estaba. Fue cuando escuché el sonido apagado de una voz viniendo de su cuarto, que quedaba al otro lado del corredor. Ella estaba hablando por teléfono. No soy del tipo que espía la vida ajena, de verdad, pero la desesperación te hace romper tus propias reglas. Caminé en punta de pies hasta mi puerta y pegué el oído a la madera fría. Su voz era baja, casi un susurro, pero el corredor vacío parecía amplificar el sonido. No podía entender todo, solo fragmentos. No, ya no aguanto más, Mari. Él no para. Su voz era un llanto contenido. Y mi mamá no hace nada. Solo me manda a rezar y olvidar que existe. Mi corazón se aceleró. Él no para. Seguí escuchando. Desde aquel día. A veces juro que lo escucho en mi cuarto también. Hubo una pausa. Ella debía estar oyendo a la amiga del otro lado de la línea. Creo que empeoró después de que el muchacho nuevo se mudó. Parece que se puso más curioso. Un escalofrío subió por mi nuca. El muchacho nuevo. Era de mí de quien estaba hablando. La cosa no solo estaba ahí, sino que estaba consciente de mi presencia y reaccionando a ella. Nunca debimos haber hecho aquello. ¡Qué idea tan estúpida! Su voz falló. Andar jugando con la ouija. Ahora mira en qué terminó. Ouija. Esa palabra retumbó en mi mente y todo tuvo sentido de una manera horrible. Los pasos, la respiración, el libro movido. No era la casa. Era algo que ellas habían llamado, algo que ellas habían invitado a entrar y que ahora no sabían cómo echar. Y doña Cecilia, con su sonrisa tranquila y su oferta de café, sabía todo desde el principio. No me estaba protegiendo de un secreto inofensivo de la casa. Estaba, en el mejor de los casos, usándome como distracción para la criatura. En ese instante, el miedo se volvió urgencia, una urgencia helada. No iba a dormir una noche más en ese lugar. Ya no era cuestión de estar incómodo o asustado. Era cuestión de salir de allí entero, antes de que la curiosidad de esa cosa evolucionara a algo mucho peor. No esperé ni a que el sol se pusiera por completo. La urgencia era algo físico, una presión en el pecho que me mandaba salir de allí. Agarré mi celular y con las manos temblando un poco, comencé a lanzar mi ropa de cualquier modo dentro de la maleta. Mis libros, papeles del trabajo, el cargador, todo lo que era mío y estaba al alcance de la mano. No había tiempo para organizar, ni para planear. El único plan era salir. Cada tabla del piso que crujía bajo mis pies, mientras me apresuraba, sonaba como una alerta. El aire en la casa se había puesto pesado, denso, como si el propio ambiente supiera que yo había descubierto el secreto. Me sentía observado por cada puerta cerrada, por cada ventana que reflejaba el atardecer afuera. Dejé la maleta y la mochila ya cerca de la puerta del cuarto. Faltaba solo una caja de cartón con algunas chucherías que había dejado en un rincón. Volví para recogerla. Cuando me di la vuelta y di un paso para entrar a mi cuarto de nuevo, solo para dar una última mirada y tener la certeza de que no olvidaba nada importante, lo vi. En la oscuridad que ya se apoderaba del lugar justo al lado de mi cama, donde quedaba el escritorio, había una forma.
No era una persona, era una silueta alta y delgada, un agujero en la oscuridad con la forma de una persona. No tenía rostro, no tenía ropa, no tenía detalle alguno. Era solo un recorte en el espacio, un vacío con forma humana, y estaba perfectamente inmóvil, observándome. El aire simplemente desapareció de mis pulmones. Intenté gritar, pero lo que salió fue solo un chasquido seco en la garganta. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar. Di un paso hacia atrás despacio, sin desviar los ojos de esa cosa. Con la mano temblorosa, agarré el asa de la maleta y la mochila, sin importarme ni un poco la caja que quedó atrás. Me di la vuelta y solo corrí. Bajé las escaleras de 2 en 2 escalones, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salir por mi boca. Me trabé todo con la llave en la cerradura de la puerta principal. Mis manos no me obedecían. Fue en ese momento que escuché un ruido viniendo de la cocina. Doña Cecilia apareció en la entrada de la sala secando una taza con un paño de cocina. Por un instante, reparé en sus manos. Los nudillos de sus dedos estaban enrojecidos, como si acabara de restregar algo con mucha fuerza. Ella me miró, vio la maleta en mi mano, vio mi expresión de pánico y su rostro no mostró la menor sorpresa. Había tal vez un fondo de resignación, o sería alivio. «Ay, ¿ya te vas?», preguntó con la voz más calmada y natural del mundo. Finalmente conseguí girar la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un clic. «Pero está tan tarde, Andrés». No respondí. La calma de ella fue, sin duda, lo más aterrador que vi en esa casa. Crucé el umbral de la puerta y la cerré con toda mi fuerza, corriendo por la acera sin mirar hacia atrás. Dejé cosas atrás: ropa, el libro que estaba leyendo, la caja con mis pertenencias. Nunca volví a buscarlas. Por meses, dormí con la luz del velador encendida. Cualquier crujido en mi nuevo apartamento me hacía congelarme por dentro. A veces, cuando estoy en ese estado entre el sueño y el despertar, tengo la impresión de ver una forma oscura moviéndose en el rabillo del ojo, pero quiero creer que es solo la memoria. Debería haberme ido la primera noche, al primer paso que escuché en el corredor. Uno siempre intenta convencerse de que es solo cosa de la cabeza, hasta el día en que descubre que no lo es. Mi nombre es Santiago. Necesito contar esto, sacarlo afuera de una manera que tenga algún sentido, porque en mi cabeza ya no lo tiene más. Si pudiera volver en el tiempo, no sería al día en que todo salió mal, sino un poco antes, al día de mi cumpleaños número 18. Me hubiera quedado simplemente en mi cuarto. Sucede que mi mamá Elena siempre hizo cuestión de celebrar. Era ese asado en el patio trasero con toda la familia, el equipo de sonido alto tocando unas canciones viejas y el humo de la parrilla apoderándose del pasillo. Nunca me gustó mucho, para ser sincero. Era siempre lo mismo. Mis tíos hablando de fútbol y política, mis primas mostrando fotos en el celular y yo ahí en el rincón, sintiéndome un pez fuera del agua. Ese año la sensación era peor. 18 años, la edad en que esperan que ya tengas un plan, una dirección. Y yo no tenía nada, ningún trabajo. El colegio arrastrado a duras penas. Yo era el muchacho, el que todavía no se encontraba. Y mi tío Fernando se encargó de dejarlo claro para todo el mundo. En medio del cumpleaños feliz, me entregó una caja de regalo pesada. Cuando la abrí, era un juego de herramientas. Él soltó esa risa alta con la barriga moviéndose y dijo frente a todo el mundo: «A ver si ahora aprendes un oficio de verdad, muchacho. Ya basta de estar solo soñando con la moto». La gente rió junto. Esa risa sin maldad, pero que te perfora por dentro. Mi mamá intentó arreglar. Dijo que fue un regalón, pero el daño estaba hecho. Me sentí un inútil, un cero. No hice escena. Solo agradecí con una sonrisa amarilla, sintiendo la cara caliente. Dejé la caja a un lado y dije que iba al baño. Pero en vez de eso agarré la llave, abrí el portón del frente y salí caminando sin rumbo, solo para respirar. Solo quería desaparecer de ahí. Las calles del barrio estaban quietas con esa calma de fin de tarde de domingo. Caminé por unos 20 minutos, sin siquiera pensar hacia dónde iba,
solo poniendo un pie delante del otro. Cuando me di cuenta, ya no estaba más en un área residencial. Había bajado en dirección al centro, la parte más antigua, que queda casi muerta durante el fin de semana. Los edificios ahí son más altos, con las fachadas descascaradas y ventanas que parecían agujeros oscuros. Las calles son de adoquín, y el sonido de mis pasos parecía hacer eco de una manera extraña, como si no fuera mío. El aire se puso más frío con ese olor a humedad y humo de bus que nunca sale de ahí. Todo estaba cerrado. Farmacias con las puertas de acero bajadas, tiendas de telas con maniquíes empolvados, bares oscuros, solo yo y los postes de luz que comenzaban a encenderse, lanzando un brillo anaranjado y débil en el piso. Fue cuando escuché otros pasos. Al principio, pensé que era el eco que ya había notado, pero el ritmo era diferente. Estaba demasiado coordinado con el mío, solo que un instante atrasado. Paré de repente, fingiendo amarrar el cordón. El sonido paró también. Sentí un peso en el estómago. Miré hacia atrás por encima del hombro. La calle estaba vacía, larga y recta. No había dónde esconderse. Continué un poco más rápido y los pasos volvieron en el mismo ritmo. No era alguien siguiéndome para robar. La sensación era otra, más antigua. Era como si la propia calle se estuviera moviendo conmigo. Doblé en una esquina entrando a un callejón más estrecho, y fue ahí que lo vi, parado bajo la única lámpara que funcionaba, casi al final del pasaje. Era un hombre, o la forma de uno. Usaba un traje oscuro que parecía gastado, fuera de moda. Tenía un sombrero que cubría parte del rostro, pero lo que me hizo parar de verdad no fue la ropa, fue la manera en que estaba parado. El cuerpo era demasiado delgado, los brazos un poco más largos de lo que deberían ser, como si alguien lo hubiera estirado, y él no miraba hacia mí, pero yo sentía que me veía. Pensé en dar media vuelta, salir corriendo, pero mi cuerpo no me obedecía bien. Era como estar soñando cuando quieres moverte y no puedes. Me quedé ahí a unos 15 metros de él, intentando entender qué era aquello. Entonces levantó la cabeza. No tenía un rostro. Quiero decir, tenía la forma, el mentón, el lugar de la nariz, pero la piel era una sola cosa, lisa y pálida como cuero viejo, sin ninguna expresión. En el lugar de los ojos, 2 agujeros oscuros, vacíos, y la boca era un corte fino, cosido en las esquinas, formando una sonrisa que no se movía. Se me hizo difícil respirar. Cada parte de mí gritaba que corriera, pero yo seguí clavado en el piso. Él dio un paso en mi dirección. No caminó. Se deslizó sin mover las piernas, como si el piso lo empujara. En un parpadeo, la distancia entre nosotros se redujo a la mitad. Y habló. La voz no tenía sonido, no tenía eco. Simplemente apareció dentro de mi cabeza, con una estática baja, como una radio mal sintonizada. ¿Para qué la prisa, muchacho? No respondí. No podía. La cosa se acercó más, parando a un brazo de distancia. El olor que venía de ella era de tierra húmeda y metal oxidado. ¿No te gustó tu regalo de cumpleaños? La voz raspó dentro de mi cabeza. Él sabía. Aquello me quebró. El miedo se volvió otra cosa, una certeza de que yo no estaba en control de nada más. Extendió una de las manos. Los dedos eran largos, con las uñas sucias de tierra. En la palma había una llave de moto moderna con un pequeño control de alarma acoplado. ¿Quieres un regalo de verdad?, dijo con esa sonrisa fija. Puedes tenerlo, pero todo en la vida tiene un precio. La llave estaba ahí flotando frente a mis ojos. No quería agarrarla. Juro que no quería, pero mi mano se movió sola, como si fuera la de otra persona, y mis dedos se cerraron alrededor del plástico frío de la llave. En el instante en que la toqué, él se inclinó y susurró, la boca sin labios cerca de mi oído. El aliento era helado. De aquí a 5 años, vengo a buscar el pago. Y con la misma velocidad que apareció, se fue. No corrió, no dio la espalda. Simplemente se disolvió en el aire como humo. El callejón quedó vacío de nuevo, pero el olor a herrumbre y el frío continuaron ahí pegados a mí. No sé cuánto tiempo me quedé parado en ese callejón, solo sosteniendo la llave. Sentía un frío que no pasaba. El camino de vuelta fue una confusión. Cada faro de auto que pasaba me daba un susto. Cada sombra de árbol parecía la silueta de esa cosa.
Mi mente iba y venía entre el pánico y la negación. Tenía que ser una alucinación, una broma de muy mal gusto, cualquier cosa. La llave en mi mano parecía quemar, y en cada alcantarilla que pasaba, una parte de mí gritaba para lanzarla dentro y olvidar todo. Pero no pude. Cuando finalmente llegué a mi calle, ya era la noche cerrada. Las luces de las casas estaban encendidas. El sonido de un televisor venía de la casa del vecino. Todo normal, demasiado normal. Miré hacia el frente de mi casa y mi corazón se detuvo. No se detuvo. Dio un tirón y un latido tan fuerte que dolió en el pecho. Estaba ahí parada junto a la acera, justo debajo del poste, como si hubiera pertenecido a ese lugar, una moto. Y no era cualquiera. Era grande, negra, con detalles cromados que brillaban con la luz anaranjada. Parecía haber salido de la tienda, limpia, perfecta y real. Me quedé mirando del otro lado de la calle, incapaz de moverme. Fue cuando la puerta de casa se abrió. Mi mamá salió con la mirada cansada de quien pasó horas en la ventana. Me vio y el alivio en su rostro fue visible, pero duró un segundo. Pronto su expresión cambió a una de pura confusión al ver la moto. «Santiago, ¿qué moto es esa?». Su voz era baja, preocupada. Cruzó la calle y vino hacia mí. No sabía qué decir. «¿La escuchaste llegar?». Fue lo único que logré preguntar. Ella movió la cabeza. «No, estaba en la sala todo el tiempo. No escuché nada». «Hijo, ¿de quién es esto?». En los días siguientes, la moto se volvió el centro de las atenciones. Mi tío Fernando fue el primero en venir a inspeccionarla, desconfiado. Preguntó dónde había conseguido el dinero, si me había metido con gente mala. Tartamudeé una historia sobre un sorteo en línea, una de esas promociones que nadie nunca gana. Nadie se la tragó, pero nadie podía probar lo contrario. La moto era legal, sin denuncia de robo, todo en orden. Con el tiempo, las preguntas disminuyeron. La extrañeza dio lugar a una aceptación reacia. Finalmente, tenía lo que quería. Daba mis vueltas, sentía el viento en la cara, la admiración de mis primos, el respeto forzado de mi tío. La moto se volvió mi identidad, y los 5 años, bueno, comenzaron a pasar. El recuerdo de esa noche en el callejón fue quedando borroso, distante. Me convencí de que había sido un sueño, una pesadilla causada por la rabia y el trago del cumpleaños. Era más fácil creer eso. La vida siguió, casi normal, casi. Los primeros 4 años pasaron volando. La moto ya no era novedad, era solo parte del paisaje. Incluso conseguí un trabajo en una distribuidora, nada del otro mundo, pero suficiente para echarle gasolina y sentir que no era un completo mantenido. La vida tenía un ritmo, casa, trabajo, unas vueltas al fin de semana. Ese pacto, esa noche, lo había enterrado tan profundo que casi creí que nunca sucedió. Pero cuando comenzó el 5.º año, las cosas cambiaron. Empezó con el olor. De vez en cuando, de la nada sentía ese olor a tierra mojada con herrumbre. Podía ser en medio de mi turno, en el bus lleno o en casa viendo tele. Duraba solo un segundo y desaparecía. Al inicio no le hice caso, pero la frecuencia fue aumentando. Nadie más lo sentía. Le preguntaba a mi mamá: «Señora, ¿no está sintiendo este olor?». Ella me miraba como si me estuviera volviendo loco. Después comencé a ver cosas, siluetas. Por el rabillo del ojo, veía una forma alta y delgada pasando rápido en la ventana de un edificio, en el reflejo de la vitrina de una tienda. Cuando volteaba para mirar bien, no había nada. Era solo un poste o una persona cualquiera que no tenía nada de extraño. Mi corazón latía más fuerte, la boca se secaba, pero me forzaba a ignorar. Era el estrés, el cansancio, era lo que me decía a mí mismo. La moto, que era mi orgullo, comenzó a darme una sensación mala. Mirarla en el garaje me daba un peso en el estómago. Parecía un reloj gigante, contando un tiempo que no quería que llegara. Pensé en vender, en librarme de ella, pero una voz allá en el fondo me decía que no serviría de nada. La moto era solo el símbolo, la deuda era mía. Mi mamá percibió que yo estaba diferente, callado, con la mirada perdida. «¿Qué tienes, hijo? ¿No duermes bien? ¿Apenas comes?», preguntaba con la mano en mi hombro. «No es nada, ma. Solo estoy cansado del trabajo», mentía.
Lo peor fue cuando la fecha de mi cumpleaños número 23 comenzó a acercarse. Faltando un mes, el terror se volvió constante. El zumbido bajo, esa estática de su voz, comenzó a aparecer en mis oídos cuando el cuarto quedaba en silencio por la noche. Era tan bajo que pensaba que era cosa de mi cabeza. Hasta que una noche atendí el celular y no había nadie en la línea, solo ese chirrido seco rasposo. Colgué al instante, las manos temblando. En la semana del cumpleaños ya no podía más disimular. Estaba hecho pedazos. Y en una madrugada desperté con sed y fui hasta la cocina. Miré por la ventana que daba a la calle y lo vi. Ahí estaba, parado al otro lado, bajo el mismo poste donde la moto apareció 5 años antes. El traje gastado, el sombrero, la postura equivocada. No se movió. Apenas se quedó ahí con esos agujeros oscuros en lugar de ojos dirigidos directamente hacia mi casa, hacia mi ventana. Cerré la cortina con fuerza, me encogí en el piso de la cocina y esperé a que amaneciera. Ya no había forma de negar. El plazo estaba venciendo. El día de mi cumpleaños llegó y no salí del cuarto. Le dije a mi mamá que estaba enfermo con fiebre. La verdad es que estaba paralizado. Cada minuto que pasaba era una tortura. La noche cayó y con ella la certeza de que él vendría. La palabra pago martillaba en mi cabeza sin parar. Pago, pago. Y en medio del pánico, una idea horrible, distorsionada, comenzó a formarse. Tal vez yo pudiera controlar esto. Tal vez yo pudiera pagar la deuda a mi manera. Él quería un pago, ¿no es cierto? Solo necesitaba darle algo, una vida. No podía ser nadie de mi familia de ninguna manera. Tenía que ser un extraño, alguien que no significara nada. Si hacía eso, tal vez me dejara en paz. No sé decir si fui yo mismo quien decidió aquello. Parece que otra persona estaba al mando de mi cuerpo. Me levanté de la cama, fui hasta la cocina en punta de pies. Mi mamá dormía en su cuarto. Abrí el cajón y agarré un cuchillo de cortar pan, de esos con la hoja larga y dentada. El mango de plástico estaba frío en mi mano sudada. Salí de casa sin hacer ruido. No fui lejos. Caminé hasta la avenida principal, a unas 4 o 5 cuadras de casa. Había una de esas galerías comerciales con las tiendas ya cerradas, pero todavía con algo de movimiento de gente saliendo del trabajo tarde. Me quedé parado en la esquina, el corazón latiendo en la garganta, el cuchillo escondido en la manga del saco. Solo necesitaba una persona, cualquiera. Fue cuando lo vi. Un señor de unos 60 años saliendo de una puertita que debía ser la entrada trasera de alguna tienda. Caminaba despacio, cargando una bolsa. Era él. La elección fue tan aleatoria como aterrorizante. Crucé la calle. No corría, no caminaba. Flotaba como en un sueño. Pasé junto a él y en la desesperación me volteé. Él me miró, la confusión en su rostro transformándose en miedo, y creo que intentó decir algo, pero yo ya estaba encima de él. Fue una confusión de movimientos desajustados. El peso del cuchillo en mi mano una y otra vez. Lo único que registré fue la expresión de sorpresa en su rostro antes de caer al piso. Me quedé parado con el cuchillo en la mano, mirando el cuerpo. Un silencio extraño se apoderó de todo por un segundo, y después el caos explotó. Una mujer gritó. Alguien señaló hacia mí. En menos de un minuto, el vigilante de la galería ya estaba ahí, y pronto después el sonido de una sirena acercándose. No resistí. Dejé que me llevaran. Mientras ponían las esposas en mis muñecas, una parte enferma de mí sintió un alivio terrible. Había terminado. Pagué. Pasé 2 días en una celda. No sé bien qué pasó. Me llevaron a salas diferentes. Hicieron las mismas preguntas decenas de veces. No tenía qué decir. Las imágenes de lo que hice pasaban en mi cabeza en loop, pero parecía la película de otra persona. Había testigos, la cámara de seguridad de la galería, el cuchillo con mis huellas. Era el fin de la línea, lo sabía. Iba a pasar el resto de la vida en la cárcel. Lo más extraño es que el señor que ataqué no murió. Sobrevivió por muy poco, fue lo que un policía comentó. Mi pago había fallado. Entonces, en la segunda noche, la puerta de la celda se abrió. Un guardia mandó que agarrara mis cosas, que eran solo los cordones de mi tenis y mi cinturón. Nadie me explicó nada. Me llevaron por un corredor, me devolvieron mis pertenencias
y me empujaron por una puerta que daba a la calle. Estaba libre, así de la nada. Un papel que me dieron decía algo sobre falta de elementos concluyentes para la prisión preventiva. Una broma macabra. Eran las 3 de la madrugada. La calle estaba desierta, lavada por una llovizna fina y fría. Estaba con la misma ropa del día del crimen, la camisa manchada con sangre que ahora era oscura y seca. Comencé a caminar hacia casa como un zombi. No sentí alivio. Sentí un miedo profundo, una certeza creciendo dentro de mí de que mi libertad había costado algo. Una deuda de ese tamaño no desaparece con un error de burocracia. Deudas de ese tipo siempre son transferidas. Doblé en la esquina de mi calle. El silencio era total, y fue entonces que lo vi. Había una persona sentada en la acera, recostada contra el tronco del árbol que queda frente a nuestra casa. El mismo árbol donde mi mamá a veces se sentaba en una silla de plástico en los días calurosos. La figura estaba encogida, la cabeza colgando hacia un lado. Pensé que era algún habitante de calle, alguien durmiendo. Me acerqué despacio, el corazón ya descompasado, la respiración atrapada. Llegué más cerca y reconocí el abrigo de lana azul que tanto le gustaba. Era mi mamá. Estaba sentada de una manera extraña, con las piernas cruzadas, como si estuviera relajada, esperando. El rostro, pálido bajo la luz del poste, estaba sereno, los ojos cerrados. En su regazo, el suéter que estaba tejiendo para mí, perfectamente doblado. No había señal de violencia, de lucha, apenas un pequeño agujero oscuro justo en el medio de su frente, un hueco limpio, preciso. El aire no entró más a mis pulmones, el mundo se volvió mudo y entonces grité. Grité con toda la fuerza que tenía, un sonido que rasgó la madrugada y mi propia garganta. Luces se encendieron en las ventanas de los vecinos, las puertas se abrieron, pero nada de aquello importaba. Ahí, mirando el cuerpo de mi mamá, colocado en exhibición como un trofeo, como el recibo de una compra, entendí todo. El pago no fue aceptado porque no era suficiente. La deuda continuaba abierta, y para sacarme de la cárcel, para dejarme libre, él cobró el precio real, el precio que siempre quiso. Lo que más me dolería no fue un favor, fue el cobro final. Hoy ando por ahí libre, pero no lo soy. Soy de él. La moto está en el garaje, cubierta por una sábana, acumulando polvo. Nunca más la toqué. A veces por la noche escucho el chirrido bajo en el silencio de mi cuarto. Ya no siento más miedo, no siento más nada. Apenas espero, porque sé que esta historia no terminó. No pagué la deuda, me convertí en ella y sé que en cualquier momento el olor a herrumbre va a volver. La estática va a raspar dentro de mi cabeza con un nuevo nombre, una nueva tarea. Ya no me va a dar más regalos. Ahora soy su herramienta, el cobrador. Bueno amigos, esos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Lanzo videos nuevos por aquí todos los días y estaré muy feliz de verte en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente te gustarán. Un abrazo de Derek y te veo por allá.